En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Raíces Afro. El acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez. Muy buenos días, queridas auditoras, queridos auditores. Y aquí estamos, este día martes 25, ¿no es cierto? Como todos los martes, aquí en Radio Universidad de Tarapacá, en la 95.9. Y este día es un día especial, y un día muy especial para las mujeres, que venimos trabajando muchos años, ¿no es cierto?, en el tema de la no más violencia. Y para esta oportunidad hemos invitado a la presidenta de la colectiva Luanda para que conversemos sobre este tema que es muy importante en el país y en otros países. ¿Cómo estás, Milena? Hola, señora Marta, muy buenos días, estoy muy bien. Gracias por la invitación, gracias a la radio y gracias a quienes se conectan. Y Milena, ¿qué significa para ti y para la colectiva Luanda, ¿no es cierto?, este día 25 de noviembre? Bueno, el 25 de noviembre es una fecha en la cual la gente se moviliza, ¿no? Las mujeres especialmente nos movilizamos a nivel mundial para decir basta, basta de violencia contra las mujeres, pero yo le agregaría también el basta de racismo, ¿no? Eh, Porque la violencia no es solo una, o sea, son las violencias. Y por eso Exacto. también hablamos de la interseccionalidad, ya que tenemos absoluta claridad que existe, existe violencia hacia las mujeres como algo naturalizado en la historia de la humanidad, que es como normal, como lógico, como que esto, y situaciones como esto no es violencia, pero sí es violencia. Y las mujeres durante décadas hemos venido levantando la voz, exponiendo nuestros cuerpos para poder decir, por favor, basta, y queremos vivir en un mundo donde todo sea en equidad, donde las condiciones entre todos los sexos sean las mismas, los privilegios sean los mismos, los derechos sean los mismos. Pero las mujeres afrodescendientes vivimos una violencia que es aún más profunda y mucho más invisibilizada, que tiene que ver con la violencia racial, donde usted podrá escuchar en muchos momentos y en muchos lugares gente decir, oye, pero si el racismo no existe. Claro, Eh, Eso eso, se terminó con la esclavitud, dicen algunos. Pero bueno, va. eso es racismo, po. Pero no es así porque el racismo está presente y nosotras lo sabemos, ¿no es cierto?, con Ujú. nuestro trabajo. El racismo estructural está instalado en el Estado, en las Y instituciones es, públicas. ¿Y cuánto cuesta trabajar tan solo porque uno levanta la voz, ¿no es cierto?, de un pueblo? Y, y ujú. se da a entender que ese pueblo poco menos que no existe cuando se ha luchado, y tiene que ver, tal como dices tú, con el racismo instalado desde la trata transatlántica en las Américas. Son procesos violentos que no han terminado, sobre todo en casi todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Procesos que entraron con la trata, la colonia, la conquista, las independencias, las repúblicas y los temas geopolíticos como
este sector que, ¿no es cierto?, era el virreinato del Perú, y luego las dos ciudades cautivas, Arica y Tacna. Después Tacna se entrega al Perú, Arica queda para Chile. Entonces, todos esos son traumas Ujú. intergeneracionales que tienen que ver con una tremenda violencia y que el Estado no es capaz de visualizar. Sí, y es bastante paradójico, irrisorio e incómodo ver cómo todas, porque yo no dejaría fuera tampoco las instituciones u organizaciones de la sociedad civil, sino que de Exacto, punta a punta, tanto el Estado como la sociedad civil, nos invita a las mujeres afrodescendientes a ser parte de los espacios que se construyen, ¿no? O que están ya construidos, nos invitan a ser parte de esos espacios. Pero ellas pretenden que nosotras lleguemos a esos espacios en una actitud de sometimiento, ¿ya? Y aquí yo no dejo fuera nada, yo acá incluyo todo, incluyo Estado, sociedad civil, partidos políticos, todo lo que sea organizativo. Nos claro, invitan a las personas afrodescendientes, nos invitan a las mujeres afrodescendientes a que seamos parte de esas estructuras y de esas organizaciones. Pero lo que esperan es que lleguemos a sentarnos y a aprobar todo lo que proponen, donde no consideran nuestra voz, donde no consideran nuestra historia y donde mucho menos consideran nuestros derechos. Yo creo que bajo ningún punto de vista piensan que podemos tener derechos. Entonces, exacto, cuando decimos algo o reclamamos esta situación, inmediatamente nos encasillan en algo que es muy común y es una violencia permanente que vivimos las mujeres afrodescendientes, y es que nos encasillan de violentas, de vulgares y de ladronas. Son cosas que es, pero típico, que nos dicen de las mujeres afrodescendientes, y de las cuales de todo lado nos acusan. En todos lados nos acusan de que somos unas violentas, porque hablamos fuerte o porque decimos lo que pensamos, ¿no? Porque hablamos de frente. así es, Pero siempre sucede, es como una triada, ¿no? Que se da en todos los espacios en los cuales habitemos, pero aún no logran entender que somos una cultura con una identidad o identidades determinadas, las cuales por algo trabajamos tanto para buscar derechos y políticas públicas para las personas afrodescendientes, porque somos otro pueblo. claro. Y bueno, dentro de todo este contexto también nos encontramos, ¿no es cierto?, en el mes de la herencia africana en Chile. Ujú, Y entonces es también un proceso importante que hemos logrado instalar, ¿no es cierto?, Eh, que coincide también con tu paso por la oficina afrodescendiente de la ilustre municipalidad de Arica. Pero también estamos en un proceso súper importante, y tú nos puedes comentar, ¿no es cierto?, toda esta actividad de la red de mujeres ujú. latinoamericanas, caribeñas y de la diáspora, donde también hay un tema muy importante que abordamos desde el día 21 de noviembre hasta el 26 de noviembre. Entonces, Ujú. coméntanos qué va a pasar allá, o qué ya está pasando en Brasilia, porque sí, estamos hoy Claro. día 25, estamos, ¿no es cierto?, conversando. Coméntanos cómo es eso, por qué nace y por qué existe la red, para que nuestras Ya. auditoras y auditores conozcan este proceso. Bueno, nosotras, las mujeres afrodescendientes, desde el año 1992, nos articulamos dentro de una red de mujeres afro-latinoamericanas, caribeñas y de la diáspora, que su nombre en estos 33 años ha ido cambiando un poco, ha tenido variantes, y sus logos también. Pues la red tuvo un logo inicial cuando se crea la red en el año 92 en República Dominicana, y que
algo muy anecdótico me enteré hace muy poco tiempo, que el primer logo de la red de mujeres afro-latinoamericanas, caribeñas y de la diáspora lo diseñó una chilena, una mujer chilena, una blanca chilena de movimiento feminista. Bueno, esta red se crea precisamente por algo que dijimos un rato atrás y que no ha cambiado casi en nada, y es la exclusión o no considerarles derechos, voz y voto a las mujeres negras y afrodescendientes. Entonces la red, como ve esto en los movimientos feministas, las mujeres negras ven esto en los movimientos feministas, vivían esto en los movimientos feministas, deciden crear su propia red. Esto es hace 32 años. Esta red, cada cierta cantidad de años, cambia su estructura organizativa, que la red se compone por un enlace o dos, dependiendo de la magnitud, de la cantidad de organizaciones que tenga por país, un enlace por cada país. Hoy día la red está en casi 30 países, más otro grupo, otro círculo más, que son las coordinadoras subregionales. Por ejemplo, yo hasta hoy, porque ya dejo el cargo, ostento el cargo de coordinadora de la subregión Conosur, que es Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile, que es la coordinación de eso. Entonces está la subcoordinadora de Conosur, la subcoordinadora de región andina, la subcoordinadora del Caribe, la coordinadora de la diáspora. En total somos 6. Y una coordinadora general que es hasta hoy Paola Yáñez de Bolivia. Bueno, ahora estamos el 23 y 24 de noviembre. En estos momentos estamos en Brasilia, donde toda esta estructura se cambia. Cambian las personas, ingresan nuevas personas. Y hoy 25 es la segunda marcha mundial de las mujeres negras y afrodescendientes en Brasilia, Brasil. Hace 10 años se hizo esta misma marcha. Llegaron más de 100.000 mujeres afrodescendientes. Y seguramente hoy 25 de noviembre ese número va a doblar. Porque en esa oportunidad de Chile no fue nadie. Sin embargo, hoy la delegación que se va a presentar en esta marcha y que va viajando desde Chile, yo creo que está fácil en las 25 o 30 personas. Así que esta marcha en Brasilia, yo creo que va a estar, al final del día, vamos a hablar de números cercanos a los 200.000 mujeres marchando por los derechos de las mujeres negras y afrodescendientes. Y aquí incluyo no solo derechos económicos, sociales, culturales, sino que los derechos políticos de las mujeres negras y afrodescendientes, los derechos a ser parte de los espacios de decisiones políticas, porque como hace años vengo diciendo, basta de tener que estar golpeando puertas en los partidos políticos y en los parlamentarios o la gente de los diferentes de los gobiernos para que tomen en cuenta nuestras necesidades. Tenemos que Así buscar es, la forma de tener representación propia. así es, Milén. Eh, y también, eh, ¿cómo se conforma? Tú dijiste que son 32 países más o menos, está la coordinación general, ¿no es cierto? Que también vamos a elegir esa coordinación general en estos días. Sí, Eh, ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo entran las mujeres y las organizaciones afrodescendientes en ese espacio para, ¿no es cierto?, trabajar, como bien tú lo dices, por los derechos de las mujeres negras y afrodescendientes? bueno, por ejemplo, para ser parte de la red, uno puede ser a través de una organización afrodescendiente donde se pide una organización de mujeres o puede ser una organización mixta donde quien la lidere la organización sea mujer, ¿ya? O puede ser de una organización de mujeres o puede ser de manera individual. Uno puede afiliarse a la red. Pero cualquiera de estas formas que uno se afilie a la red tiene que tener alguien atrás que la respalde y que diga, sí, yo recomiendo a esta persona para que sea parte de la red.
Ya, y hay que llenar un formulario que pasa por dos personas, pasa por el enlace del país, desde donde uno es, pasa por la subcoordinadora regional y pasa por la coordinadora general, para dar el visto bueno y decir, ya, esta persona sí puede entrar a la red. Eso es como ingresar a la red. Para hacer enlaces, se hacen reuniones en los países con las organizaciones y mujeres que a título individual pertenecen a la red y se vota. Y las organizaciones y las personas votan y la persona electa va a estar por 4 años como enlace de ese país, o sea, va a representar ese país. Para ser subcoordinadora regional, se pide por lo menos 4 años de activismo en defensa de los derechos de las mujeres, 4 años comprobables de este activismo y ya estar afiliada a la red hace 4 años. O sea, para yo postular a este cargo que hoy día estoy dejando, yo tuve que demostrar que ya estaba, mostrar mi carta de afiliación, que yo ya en la red llevaba más de 4 años en el momento que postulé, y que la organización de la cual yo era parte, también yo era una persona activa y venía trabajando por los derechos de las mujeres negras y afrodescendientes. Y la coordinadora general también tiene que cumplir los mismos requisitos. Ahora, ¿cómo se elige esto? Las enlaces se eligen en los países, ¿verdad? Allá acá en Brasilia se ratifican la asamblea, que son las delegadas que cada país nombra. Cada país tiene derecho a un solo voto, que ese voto lo define la coordinación, la delegación que está presente ahí, define por quién va a votar. Se ratifican los enlaces y se presentan las postulantes a coordinadoras de subregionales, que son 6. Cuando se presentan, se puede presentar más de una por ejemplo, por el Cono Sur. Puede presentarse una, como pueden presentarse 5 o 6. Y ahí, a mano alzada, cada país emite su voto. Entonces, por ejemplo, Milena Molina se postula coordinadora de la subregión Cono Sur. De los países presentes, que somos casi 30 países, nunca llegan todos, ¿ah? Promedio llegan 20 países. Países presentes. Eh, ¿qué, cuántos países votan por Milena Molina? Y ahí levantan la mano los países que voten por mí. Después, por ejemplo, Marta Salgado se presenta al cargo de subcoordinadora. ¿Cuántos países votan por Marta Salgado? Ahí levantan la mano y la que tenga mayor guía de votos es quien asume el cargo por los siguientes 4 años. Lo mismo pasa con la coordinadora general. Aquí cambia un poco la figura porque si hay más de una postulante, si hay 2 o 3, la que logre el 50 más 1 del total de países presentes es quien queda electa. Es casi lo mismo cuando uno elige presidente de los países, lo mismo. Quien logra el 50 más 1 es quien queda electa. Yo recuerdo que la vez anterior, cuando elegimos a Paola, votamos 3 o 4 veces. Y para poder llegar al 50 más 1 con la actual coordinadora regional, se tuvo que bajar una de las postulantes. Eso es. Gracias, Milena. Se mutió, señora Marta. Ahí está. Sí, gracias. Lo importante es cómo, ¿no es cierto?, poder también desde esa perspectiva de los derechos de las mujeres, poder conversar también. ¿Cómo ves tú el tema aquí en Chile? Porque yo recuerdo cuando hemos conversado muchas veces, yo formé parte de esas mujeres que luchamos para lo que hoy día es el Ministerio de la Mujer. Sin embargo, ha faltado, ¿no?, mucho para que esa ley de violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer mejore en el tiempo. O sea, yo siempre escucho y me ha tocado escuchar a mujeres que no son asistidas por estos organismos porque ellas esperan más Mm. de eso.
¿Cómo ves tú esa situación? Sí, hay una crítica también a una situación que es como cuando uno le dice a la mujer, oye, pero sal de ahí, ¿hasta cuándo aguantas que te maltraten? ¿Hasta cuándo aguantas no sé qué? Pero nadie le dice, vente a mi casa. Yo te sal de ahí y vente a mi casa, que yo te voy a apoyar en mi casa. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda el Estado, ¿verdad? Nos queda el Estado, que el Estado todavía no logra tener la necesaria sensibilidad con estas situaciones y lo peor de todo es que no tiene los recursos. O sea, uno de los ministerios con menos recursos, pero con menos recursos, es precisamente el Ministerio de la Mujer. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, que ocupé un cargo nacional en el Ministerio de la Mujer desde la sociedad civil, yo vengo y pregunto, bueno, ¿y cuánto es el presupuesto del ministerio? Y era como, ya, todos los otros ministerios tienen 3 pesos, otros tienen 5 pesos y otros tienen 7 pesos, el Ministerio de la Mujer no alcanza a tener un peso, tiene menos de un peso de presupuesto. Y todo, que también lo hemos aprendido con Marta en todos estos años de dirigentes y de activistas, hemos aprendido que nada se hace sin dinero. Nada se Exacto. hace sin dinero. Lo único que uno hace sin dinero es ir destruyéndose una misma, porque una trata de hacer las cosas sin dinero y va ocupando el dinero de la familia y una se va enfermando porque va postergando cosas, va postergando la salud y todo para ocupar esos pesos pequeños y miserables, ocuparlos en poder viajar a Santiago, hablar con las autoridades para que a una la miren y miren al pueblo. Pero mientras el Ministerio de la Mujer no tenga dinero suficiente para crear casas de la mujer de albergues donde realmente pueda tener muchas mujeres ahí bien cuidadas y no por una semana. Si uno para poder reconstruir su vida requiere años. Entonces, por lo menos deberían haber casas para las mujeres donde pudiesen estar 6 meses o un año con sus hijas, fortaleciendo su mente de la destrucción de la violencia que probablemente vienen viviendo por años, fortaleciendo su mente, aprendiendo algún oficio y Es pudiendo insertarse nuevamente teniendo sus propios ingresos. Porque el claro, no tener dinero es terrible. eso que dices tú es muy importante. Cómo, ¿no es cierto?, tener, no solo para las mujeres violentadas, ¿no? Estas escuelas de oficio, las escuelas de oficio para empoderar a las mujeres en todo sentido, o sea, porque eh, el daño de la violencia es un daño que viene desde la niñez, quieras o no, eso viene así. Cualquier trauma personal de las mujeres, de los varones, parte en la niñez. Entonces, si los niños y niñas no son bien cuidados desde sus padres, desde el seno del hogar, eh, ocurre esto, porque tal como decías antes, las personas normalizan algunas actitudes y conductas y creen que Ujú. así es la vida. Pues. Entonces, Sí. y la vida no es así, pues la vida no puede ser basada en la violencia, en el miedo, ¿no es cierto? Porque eso impide que la persona se desarrolle como persona, como ser humano, está limitada de todas formas. Por lo tanto, las escuelas de oficios, de liderazgo, de emprendedora, es la base para formar este ser humano de forma integral. Ujú. Sí, pero y todo eso requiere de dinero, ¿verdad? De recursos. Exacto. Y mientras no tengamos un ministerio robusto, con recursos necesarios para poder dar soluciones reales y no de parche, porque al final las soluciones que se dan son, dígame, ¿qué mujer va a lograr solucionar sus problemas de violencia
si puede ingresar a un hogar donde va a poder estar, no sé, un mes y después se tiene que ir porque tiene que entrar otra. Es como las camas en los hospitales, ¿no? Ya esperemos Esa- luego que esté enfermo, que está grave, o que se muera, o que se sane, porque tenemos otros más afuera esperando para poder ocupar la misma cama. Entonces, esa- esas son situaciones estructurales desde la construcción del Estado. sí. Es hacia dónde llevamos los recursos. Es lo mismo Y que eso, pasa con la casa de acogida para los adultos mayores y también, ¿no es cierto?, las mujeres adultas mayores han sufrido mucho y en el caso de las mujeres afrodescendientes hay casos que ameritan estar, por ejemplo, en casas de acogida, pero no hay cupo, como dices tú. En Arica hay un solo ELIAM, las otras casas son pagadas y vaya que son pagadas. Entonces, claro, porque la asistencia a un adulto mayor o adulta mayor, ¿no es cierto?, es, es, es muy valiosa en el sentido del cuidado, pero ¿cuánto vale eso? Y si el Estado no coloca los recursos, difícilmente se puede atender a las personas. Y se ocultan las estadísticas. ¿Cuántas viejitas mueren en esos lugares? Es, sí, es entonces difícil. eso, bueno, lamentablemente siempre terminamos llegando a que la solución congeniante para todo se requiere dinero. Y si no hay dinero, si el Estado no logra generar dinero suficiente para poder abarcar todas estas necesidades, al final cada quien tiene que ver cómo lo hace para poder dar mayores soluciones a los problemas que no son solamente personales. O sea, nosotros acá hablamos de cómo un determinado tipo de mujeres vive mayores violencias que otras mujeres. Y el ser mujer afrodescendiente, ser mujer negra, ser mujer indígena, es vivir una mayor violencia, es tener menos oportunidades en la vida porque realmente tienes menos oportunidades en la vida. Tienes menos Esa- oportunidades y se te exige más. ¿Por qué? Porque hay un estigma sobre este determinado tipo de mujeres. Estas mujeres lo van a hacer mal. ¿Por qué? Porque son negras, porque son indígenas, porque son afrodescendientes, lo van a hacer mal. Entonces, tienes que exigirte mucho más que otra promedio que está a tu lado para poder demostrar que sí puedes hacerlo. Y en eso, y en eso se nos va gran parte de nuestras vidas. Así es, pues, luchando siempre por estar, ¿no? Porque lo vean, porque te vean. Difícil. Milén, bueno, ¿nos puede comentar qué organizaciones de Chile estaremos ahí o estamos ya aquí en Brasilia? Eh, Con un Brasilia que con mucha lluvia toda la semana y muchos truenos y sí, relámpagos sí, y muy movida, ¿no? Porque imagínense, o sea, más de 100.000 mujeres reunidas, más de 100.000 mujeres negras y afrodescendientes reunidas en una ciudad muy grande como es Brasilia, muy grande, pero bajo mucha lluvia, muchos días yo creo que vienen del mundo, o sea, yo me he comunicado con compañeras que vienen de Estados Unidos, de África, del mundo, no solo Latinoamérica y el Caribe. claro. Eh, Y de Chile van a estar, las particularmente, organizaciones de Chile estarían yendo, bueno, Marta Salgado de la Unigero Negro, Bacenet Bae de Jana Zapa, Mabel López, que fue electa enlace de Chile de Mixtura Afrosapeña. eh, bueno, yo soy parte de una colectiva que se llama Luanda, que voy a la asamblea y van varias compañeras de mi organización a la marcha. Va otra organización de Santiago que se llama Negrocéntricas. Eh, ¿Quién más va? Esos son los que yo hoy día tengo en mi cabeza con organizaciones que van. Oro Negro, Hija de Zapa, Mixtura Peña, Luanda, Negrocéntricas. ¿Ya? Eso es lo que que yo tengo en mi radar, que serían las organizaciones que han dicho que van. Es muy probable, uno nunca sabe que otras organizaciones afrodescendientes hayan logrado reunir los recursos y nos encontremos allá.
Gracias, Milén. Bueno, te dejo el micrófono para que te despidas y ya estamos aquí, ¿no es cierto?, en la Radio Universidad de Tarapacá, la 95.9, este día 25 de noviembre, y aquí en la tarde estamos a las 4:30. ¿Cómo están, queridas auditoras? Aquí nosotras desde Brasilia. nuestros puestos en Brasilia estamos conversando para ustedes. Sí, lo único, agradecer la invitación y pensar que el 25 de noviembre, eh, que es un día muy simbólico de las hermanas Mirabal, Mira, Vals. donde fueron asesinadas porque se les encierra en la fábrica donde ellas trabajaban y después esto se quema y ellas, bueno, hay toda una lucha ahí por los derechos de las mujeres, eh, donde se nos ha exigido y se nos oprime, ¿no? Se nos oprime y se nos reprime. Bueno, ese día salimos a levantar nuestras demandas, pero no nos olvidemos que somos mujeres diversas. Somos mujeres diversas. Todas vivimos opresiones, muchas opresiones que son históricas y son ancestrales. Pero vemos un grupo o determinados grupos, en el caso de las mujeres afrodescendientes somos mayoría, pero somos tratadas como minoría, eh, vivimos violencia, mucha violencia. Y que sobre todo a esta violencia que vivimos las mujeres en general, que es la violencia machista, el patriarcado, la violencia económica, nosotros vivimos la violencia racial, la discriminación racial. Y solamente por nuestro color de piel o por la forma en la cual nos veamos, ya nos discriminan sin ni siquiera saber quiénes somos. Así que ponerle ojo ahí a las actitudes de racismo y como dice una amiga mía, eh, no quiero tu sororidad, prefiero tu antirracismo. Gracias, Milén, gracias por estar aquí en Radio Universidad de Tarapacá, la 95.9. Y los dejo invitados para el próximo martes, ¿no? De noviembre, en la que ya vamos como finalizando nuestro mes de la herencia africana aquí en Chile. Muy buenas tardes. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Raíces Afro, el acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez.